¿cómo están? Que el Señor me los bendiga a todos. Bueno, gracias a Dios, hoy tenemos la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes el último estudio sobre la vida de Pablo, el estudio número 20. Tuvimos 20 estudios, amados, donde pudimos aprender muchas cosas. Yo no sé ustedes, pero yo me he gozado muchísimo en la palabra del Señor, he aprendido muchísimo. Bueno, ha sido una gran bendición. Hoy estoy aquí a bajas luces y por eso me veo así como un poquito opaca, pero es porque bajamos un poquito las luces. Bueno, ya acercándonos a este fin de año, hermanos, qué rápido se pasó este año y dándole gracias al Señor realmente, glorificando su nombre porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque ha permanecido con nosotros, porque realmente, mis amados, hemos visto la mano del Señor. ¿Y cuántos pueden decir, Ebenecer, hasta hoy Jehová ha estado conmigo? ¿Cuántos pueden decir, Jehová Jireh es mi proveedor, Dios me ha provisto y lo hará? ¿Cuántos pueden decir, Jehová Nisi, Él es mi bandera, Él va delante de nosotros como poderoso gigante? Amén. Jehová Shalom, Él es mi paz en medio de cualquier circunstancia. Qué hermoso, hermanos, de verdad poder glorificar el nombre del Señor. Bueno, mi gente linda, pues hoy vamos entonces a terminar este estudio tan lindo sobre la vida de Pablo. Hemos recorrido pues el libro de los Hechos y es muy interesante porque Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, pues nos narra bastantes cosas que sucedieron en la vida de Pablo. Actualmente, amados, por la cercanía al Internet, por la tecnología que hay ahora y todo, hermanos, hay un montón de grupos judíos que no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios y menos creen en Pablo. Entonces, dicen un montón de cosas terribles. Por eso es que también hemos rescatado lo que dice la palabra, hemos rescatado la enseñanza realmente de la palabra del Señor en cuanto a las misiones que hizo Pablo. Y realmente, amados, es impresionante cómo Pablo se dio por la obra de Dios, cómo tenía ese amor y ese sentido de responsabilidad delante de Dios para poder pues llevar el evangelio tal y como el Señor se lo dio. Recordemos, hermanos, que pues fue llamado de una forma impactante, eso caló su vida, se manifestó en su parte física, en su parte emocional. Recuerdan que él quedó como ciego, lo tuvieron que llevar a Damasco, ahí estuvo 3 días sin comer, sin nada. Imagínense qué clase de impacto, ¿verdad? Y que el Señor le hablara, le dijera, tú eres quien me estás persiguiendo y yo te voy a usar para llevar esta palabra, este evangelio, y pasó de ser un perseguidor a ser un cristiano de corazón, respaldado por los apóstoles y usado por el Espíritu Santo para llevar la palabra. Vimos, amados, muchos de sus viajes que hoy vamos de nuevo a repasar. Bueno, y a mí que me gusta subir fotos, amados, esta foto la tomé yo de un mirador que hay en San Carlos, en La Fortuna. Qué hermoso, ¿verdad? Yo cada vez que voy a San Carlos me gusta ir a este lugar. Es muy, muy hermoso este mirador y bueno, estas cosas espectaculares que hace el Señor, ¿verdad? Recuerden que estuvimos viendo, amados, que Pablo eh, en sus últimos días, ¿verdad? Bueno, en sus últimos momentos de, vamos a ponerlo en este tema de llevar el evangelio, ¿verdad? En lo que él iba, recuerden que él iba a Grecia, estuvo en Tesalónica, estuvo en Éfeso, o sea, él iba y venía y él hizo muchos viajes, lo hemos visto en los mapas. Pero en uno de los momentos difíciles en los que Pablo estaba quizás afligido, fue en este momento cuando habla el libro de los Hechos, el capítulo 23, el versículo 11, cuando dice que estando en la cárcel o estando ahí, amados, detenido, vamos a ponerlo ahí, detenido, se le presentó el Señor. Directamente el Señor se le presentó y le dio palabra. Recuerde que Pablo había llevado garrotazos, de todo había pasado, pero ya habían pasado los años. Pablo ya estaba con su edad, probablemente estaba cansado. Y él, amados,
quizás estaba, como muchas veces estamos algunos de nosotros. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Estoy cansada, las fuerzas siento que no me dan, em, se acumula el trabajo, qué sé yo. Está uno pendiente de tantas cosas, de tantas personas. Pablo estaba en un momento así. Y el Señor le da esta palabra, amados, que yo la recibo también como si fuera para mí. Ten ánimo, le dice el Señor, anímate. Y es que, amados, cuando nosotros sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, aunque a veces no entendamos el porqué de las cosas, tenemos que tener agradecimiento al Señor y saber que Dios siempre va a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pablo estaba quizás cansado, desanimado, desalentado, y el Señor le dice, ten ánimo. Pero mira lo que le presenta. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo estaba siendo procesado y el hecho, amados, y esto es importante que lo entendamos. Recuerden que Pablo, y vamos a verlo aquí en este mapa, recuerden que Pablo, amados, Pablo se había convertido. Pablo era de este lugar, ¿verdad? De Damasco, en este lugar aquí arriba, en Siria, ¿verdad? Hay un Damasco y aquí había otro. Recuerda, bueno, aquí donde dice Tarso, de este lugar era Pablo. Pablo, recuerdan que lo habíamos estudiado, que su papá lo envió, ¿verdad? A estudiar a Jerusalén, a la escuela judía. Él se preparó como judío, él tenía sangre judía y también tenía ciudadanía romana, ¿verdad? Y vivía aquí en esta parte. Entonces, ¿qué pasó? Que recuerden que Pablo, hermanos, se forma con, con un rabino o bueno, uno de sus tutores, que fue el rabino Gamaliel, era un hombre muy respetado y es respetado hasta el día de hoy su memoria sobre los judíos. Los judíos, los rabinos que han habido, los maestros, los sacerdotes y la gente de la ley que ha estado dentro del pueblo de Israel, los han tenido siempre muy en alto. Y Gamaliel fue uno de esos, la Biblia lo menciona, recuerdan. Y resulta que Pablo entonces, amados, simple y sencillamente comienza Pablo a escuchar toda la demanda, todo lo que estaba pasando, cómo comienza la persecución a los cristianos. Él se va para este Damasco de aquí, de Siria, y en el camino, ¿ves? Es cuando se le aparece el Señor. Él termina yéndose a Damasco, él se queda ahí, se recupera, comienza a relacionarse con cristianos y luego regresa a Jerusalén, conoce a los apóstoles que fueron Pedro, Juan y otros que realmente estuvieron con el Señor Jesús, que lo conocieron en persona y se hace parte de ellos le dan todo su apoyo, lo preparan y él comienza a llevar el Evangelio a los gentiles. Cada viaje que Pablo hizo a todos estos lugares, amados, sembraba la palabra, veía los milagros de Dios, sucedían muchos milagros, ¿verdad? El Espíritu de Dios se manifestaba, era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero también Pablo vio persecución. Recuerden que también Pablo estuvo sufriendo esa parte, ¿verdad? Pablo fue golpeado, fue vituperado, fue rechazado, bueno, de todo le pasó, ¿verdad? Por llevar el Evangelio. Entonces, cuando vemos este mapa, chiquillos, voy a quitarme por aquí. Cuando vemos este mapa, podemos ver que aunque lo vemos de una forma pequeña, tal vez, esto fue la vida de Pablo. Chiquillos, esto fue la vida de Pablo. Y aquí lo que pasó es que cada lugar visitado tiene una historia. Cada lugar visitado tiene un propósito o tuvo un propósito de Dios para todo lugar donde llegó el Evangelio. Entendemos entonces que Jesús vino a anunciar al pueblo de Israel, al pueblo que era el escogido de Dios, el que Dios le había dado todo y le había entregado la realidad, la verdad a ese pequeño país. Jesús vino y aparece diciendo que los suyos no le recibieron, pero que a todos los que le van a recibir les da el derecho de ser hijos de Dios y se abre la puerta
de oportunidad, de salvación para todo el mundo, aunque no seamos de sangre judía. Pablo comienza entonces un viaje misionero que lleva la palabra y ese evangelio comienza a regarse. La palabra comienza a llegar a los corazones, amados, de tantas personas y eso fue un legado que comenzó a trascender. Y lo vemos en nuestras familias y lo vemos en nuestras vidas. Nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón y por ende predicamos a otro y oramos para que nuestra familia venga a Cristo y van llegando uno por uno, ¿cierto? Y seguimos llevando el Evangelio. Y cuando hay en una casa un cristiano, hay una puerta de oportunidad para salvación a ese hogar. Y eso sucedió entonces, amados. Aquí fue la iniciación. Por eso le digo que qué importante, qué maravilloso y qué hermoso poder entender de dónde provino todo y lo que vivieron los apóstoles en obediencia al Señor y poderle dar juntos la gloria a Dios. Cada lugar donde fue Pablo, donde visitó Pablo, donde estuvo Pablo y los compañeros de él, fueron lugares donde quedó sembrada la palabra de Dios. Eso trascendió a otras regiones y por ende, hermanos, llegó a nosotros y han pasado más de 2000 años desde que Pablo llevó este evangelio y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, hermanos, sigue haciendo su obra en todos los corazones. Dígame si esto no es maravilloso. Gloria a Dios por eso. Pablo entonces, hermanos, cuando estaba prisionero, porque los mismos judíos le dieron cacería. Recuerde que los mismos judíos no creían en él, no creían en el evangelio y lo veían como una secta que se había levantado porque no estaba lo que decía en sus escritos y bueno, un montón de cosas que los judíos lamentablemente perdieron ese norte, ¿verdad? Son muy buenos en lo que aman en la Torá, los ortodoxos y todo, pero el hecho de haber rechazado a Jesús les ha traído muchos dolores, muchas aflicciones a este pueblo y por ende en la gran tribulación así será también. Por eso ellos son los protagonistas en esos 7 años, porque lamentablemente rechazaron a Jesús. Bueno, Pablo entonces, amados, estando prisionero en uno de esos lugares, es cuando Dios, el Señor le habla y le dice que se anime porque tiene que ir a Roma. Y es que, amados, precisamente, y en esta, quiero que veamos esta trayectoria, ¿ve? Aquí está Fenicia, perdón, vamos a ver, ustedes lo pueden ver aquí, creo que es de color naranja, ¿cierto? Vean toda la trayectoria que lleva donde lo voy señalando, hasta llegar a Malta. De Malta trasciende, cruza y llega hasta llegar a Roma. Entonces, amados, este es el último viaje, vean los colores aquí en este mapa. Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. Y el viaje a Roma, que es lo que vamos a finalizar hoy, fue ya el viaje final. Pablo, amados, y esto es muy importante que lo entendamos, cuando Pablo estaba en este proceso de deportación o de llevarlo a Roma directamente ante el César, el que estaba reinando era Nerón. Y cuando usted estudia, como el Imperio Romano duró 1000 años, el Imperio Romano tuvo muchísimos César, ¿ok? Era el rey, al rey se le llamaba César. Entonces hubo un César Augusto, hubo un Nerón llamado César, hubo, vamos a ver, bueno, otros nombres por ahí, que no me acuerdo, pero hubieron montones. Y el pueblo romano o el imperio romano en ese tiempo, amados, tenía también todo un registro de su imperio y en ese registro tenían lo que habían hecho cada uno de estos reyes. Pues Nerón, amados, marcó la historia porque fue un hombre loco y cuando la cogió en contra de los cristianos fue terrible porque les dio cacería, quemó la ciudad de Jerusalén y la encendió y aparte de eso los quemaba vivos, los dice que los guindaban, los colgaban así en los lugares públicos y les prendían fuego. Pablo lamentablemente estaba en ese
momento y vea lo que pasa, vean qué interesante. Por eso les digo todo esto que hemos estudiado. Pablo entonces hablamos de que toda su vida hizo un montón de viajes, pero el último viaje que él hizo fue hacia Roma. Sin embargo, amados, vean que en medio de la aflicción que estaba pasando Pablo, Jesús le habla y le dice, es necesario que vayas a Roma. O sea, hay pueblo mío ahí y quiero que vayas a Roma para que prediques la palabra. ¿Qué clase de compromiso tenía Pablo que no importa lo que le esperara, no importa si era la muerte, él obedecía al Señor? ¿Cuántos misioneros o cuántos evangelistas o cuántos apóstoles o cuántos maestros o cuántos pastores estaríamos en esa misma posición de decir, no importa, Señor, aunque lleve garrote, aunque esté pasando de lo peor, aunque me esté yendo mal en todo, yo voy a ir aunque pierdas mi vida por servirte? Hello, chiquillos. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Creo que nos falta mucho más por recorrer. Bueno, quiero que vean, esta foto que está aquí es de la película que se llama Pablo, la vida de Pablo. Nosotros la habíamos puesto, no sé si algunos se acuerdan, y yo quiero sugerirles que si tienen la oportunidad ahora en estos días de vacaciones, búsquenla y pónganla. Pablo, búsquenla, porque ahora yo les aseguro que ustedes van a poder entender la película mejor que nunca porque pudieron llevar todo el estudio, ¿sí? Así que traten de verla, hermanos. Es excelente esta película y de hecho este actor es el que hizo de Jesús en la Pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces, es un excelente actor y él hace del papel de Lucas y él es el que hace el papel de Pablo, ¿verdad? Muy buena esa película. Bueno, entonces, amados, vea lo que sucede. Recuerden que cuando Pablo fue apresado, que los judíos lo llevaron, un tribuno, el último estudio, el estudio número 19, hablamos de esto. Un tribuno que era el que estaba al frente de, pues, ¿cómo se llama? De en ese tiempo de hacer cumplir la ley de Roma, digámoslo así. Era algún tipo de gobernante local. Le llevan el churuco de Pablo. Pablo, o sea, necesita que Pablo lo tenga encarcelado. Él no le encontró ninguna cosa, él no quería, pero los judíos le insistían, ¿verdad? De que apresara a Pablo, de que querían matarlo. Al final de cuentas, hay unos judíos, hermanos, que hacen un ayuno y se comprometen, oiga lo que hacen, un ayuno bajo maldición para matar a Pablo. O sea, una cosa terrible. Yo hoy no puedo leerlo todo porque es bastante extenso, pero si usted lee Hechos capítulo 23 y capítulo 24, usted se va a dar cuenta entonces de todo lo que aconteció. Sin embargo, yo aquí les voy a poner solamente una reseña. Dice, Hechos 23 y 24 en adelante, cuenta entonces de que este tribuno agarró a Pablo y lo cuidó, lo tenía ahí, y entonces le escribió una carta al gobernador Félix. El gobernador Félix era otro gobernador romano o de otra provincia, ¿verdad? Y entonces le escribió una carta contándole lo sucedido. O sea, que Pablo predicaba un evangelio y que los judíos lo querían matar y que qué podía hacer, ¿verdad? Entonces dice que Félix, este gobernador, le dijo, tranquilo, yo me voy a hacer cargo del asunto. Pero estando entonces Pablo ante Félix, y por eso puse esta foto aquí que me gustó mucho, estaba Félix ahí, el gobernador, y lo tenía ahí a Pablo, aparece el sumo sacerdote Ananías. Nótese, amados, que en el tiempo de Jesús, el sacerdote que estaba, que era el mero mero, el papá de los tomates, para los judíos era Caifás. ¿Recuerdan? Pues ahora era otro, era el Ananías, el sumo sacerdote, o sea, el grande de ahí. Y este sumo sacerdote llegó donde este gobernador Félix con otros que andaban con él y persuadieron al gobernador para que le diera muerte a Pablo. Sin embargo, vea lo que es la palabra del Señor y el poder o sea, el Espíritu Santo y el poder de su palabra. Sin embargo, la esposa de Félix, de este gobernador, vean qué interesante, era judía. ¿Ah?
Vea, ahí se mezclaban judíos con romanos y etcétera, ¿verdad? Pero esta mujer era judía y entonces a ella le llamó la atención y escucharon de la fe de Jesucristo por boca de Pablo. Pablo les habla a ellos, les habla a Félix y le habla a la esposa y la palabra de Dios, hermanos, nunca vuelve vacía, algo tiene que hacer. La gente queda impactada. Nadie podrá alegar ignorancia delante de Dios un día cuando estén ante su presencia, porque el Señor le va a decir, usted no quiso porque no le dio la gana. Aquellos que rechazaron, porque se les habló y la palabra, siempre que es bien recibida, hermanos, va a traer fruto consigo, ¿verdad? Qué hermoso. Y entonces, hermanos, Pablo estuvo con Félix o bajo ¿cómo se llama? Bajo, digamos, lo que Félix, bueno, bajo el gobierno de Félix, estuvo, hermanos, 2 años ahí. Estuvo preso, estuvo por ahí, no cayó la palabra, él estuvo hablando de la palabra, ¿verdad? Pero él estaba ahí preso. Estuvo 2 años, hermanos. Bastante largo este tiempo, 2 años. Y dice entonces, hermanos, que este nuevo gobernador le envía a César, o sea, a Roma, para que sea él juzgado. Entonces, cuando Félix decide enviarlo a Roma para que de ahí vaya a comparecer, iba a apelar al César, porque Pablo, como era ciudadano romano, podía ir ante el César y decir, vea César, el asunto mío es así, 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 y no tienen por qué matarme, o sea, yo puedo defenderme. Pablo era, no era ningún tonto, Pablo conocía las leyes romanas, era un hombre preparado y entonces él podía ir y apelar ante el César, y si el César decía, queda perdonado, quedaba perdonado. Pero antes este gobernador Félix, hablando con otro, con un rey llamado Agripa, se inquietan y ellos quieren escuchar a ver qué es lo que dice Pablo. Entonces, el rey Agripa, amados, le entrevista. Y quiero hablar un poquito sobre esto, porque vemos esa fotito, me la encontré como si el rey Agripa fuera ese y entonces manda a llamar a Pablo y dice, Pablo, a ver, cuénteme cómo está el asunto, qué es el asunto. Y entonces Pablo comienza a hablarle y le cuenta todo su testimonio. Escuchen esto, chiquillos. Pablo viene y le dice, vea, rey Agripa, yo iba para Damasco y de pronto iba a perseguir a los cristianos y me pasó esto y esto y esto y comienza a contarle todo lo que ya vimos del testimonio. Y entonces, después de que tiene la atención del rey Agripa y los que estaban ahí con él, vea lo que dice el verso 27. ¿Crees, oh rey Agripa? Le dice Pablo, a los profetas, yo sé que crees. O sea, le está hablando de los profetas, está hablando de la Torá o del Antiguo Testamento. El rey Agripa conocía, el rey Agripa era seguramente un gobernador de muchos años, conocía mucho todo lo que era la ley judía, le gustaba, simpatizaba, algunas cosas las aceptaba. Y entonces Pablo lo confronta y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dice a Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, que este gobernador, que este rey, le dijera a Pablo, o sea, casi que me convence, fue porque aquello le entró. Qué maravilloso, hermanos. ¿Recuerdan? Qué lindo cuando nosotros vemos cómo Dios cumple su palabra. O sea, el Señor le había dicho a Pablo y le había dicho, ¿recuerdan a aquel Ananías que fue el que oró por él, ¿verdad? Aquel varón que oró por él cuando Pablo estaba en shock. Y el Señor le dijo a este varón, dile a Pablo que yo lo voy a usar y lo voy a llevar ante reyes, ante magistrados y ante los gobernadores para que les lleve mi palabra. Qué misericordia la del Señor. El Señor sabe que mucha gente le va a rechazar. El Señor sabe que mucha gente se va a burlar del Evangelio, pero nadie puede decir que la justicia de Dios no estuvo a su favor o que la misericordia de Dios nunca les visitó, porque Dios siempre va a enviar a alguien a hablarles de la palabra. No quieren recibirla, es problema de ellos, pero la palabra va a llegar. Y por eso les digo, hermanos, que cuando estemos delante de su presencia, todos y todo el mundo tenga que comparecer delante del trono del Señor, nadie puede alegar ignorancia. Ay, yo no sabía, Señor, porque Dios le va a decir a todos se les habló.
Toda la palabra de Dios siempre se le va a presentar al ser humano, siempre. Pablo entonces, al hablarle a Agripa, Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Ojalá que fueseis hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas. Qué maravilloso, ¿se da cuenta? Qué tremendo, amados. Y cuando hubo dicho esto, Pablo, se levantó el rey y el gobernador Félix, que estaba con él, y Bernice, que era otro que estaba ahí, y los que estaban con ellos sentados. Y cuando se retiraron aparte, toda esta gente hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión hace este hombre. O sea, amados, los que no eran judíos se daban cuenta que este hombre no estaba haciendo nada malo, que lo que quería era un bien para los demás, aunque no entendían el evangelio y tal vez no estaban muy convencidos de que Jesús era el Mesías, era indefenso, no estaba haciendo nada malo. Ellos entonces, como tres gobernantes, se dan cuenta y dicen, o sea, Pablo no está haciendo nada malo. Pero dice el verso 32, y Agripa le dijo a Festo, a otro que estaba con ellos, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Como Pablo había apelado a César, estaba obligado a ser llevado ante el César, según las leyes romanas. Entonces, al final, aunque ellos quisieran ayudarle, no le podían ayudar. Ni Félix el gobernador, que estuvo 2 años con él, ni Agripa, que casi es convencido, ni el tribuno, ¿verdad? Ni Festo, ni Bernice, ni los que estaban ahí podían ayudar a Pablo, porque lamentablemente ya estaba, o sea, estaba bajo ¿qué le puedo decir? Bajo una sentencia, ¿verdad? Y tenía que presentarse entonces ante el César. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, amados, resulta que como no hay de otra, ¿verdad? Él es enviado a Roma. Y en esta travesía que vemos aquí, en esta que les enseñé, todo esto se llevó muchos días, hermanos, no fue de un día para otro. Ese viaje se llevó muchos días. Y Pablo entonces, en el capítulo 27 en adelante, 26, narra la historia, un montón de cosas que vivieron. Por ejemplo, aquí en la isla de Malta, ¿verdad? Casi vivieron un naufragio, el barco casi se hunde ante una tempestad, todos estaban en el barco asustados, naufragaron y llegaron hasta esta isla de Malta y ahí también cuenta la historia de que Pablo fue a traer leña, ¿verdad? Para calentarse, porque seguro estaba haciendo mucho frío, seguro era una época como la de ahora, mucho frío. Y entonces dice que una víbora, una serpiente, venía entre la leña y lo prensó, ¿verdad? Donde todos vieron a la serpiente pegada de la mano de Pablo, dijeron, ya este se muere, y sobre todo la gente que vivía en la isla, que conocían el tipo de serpiente. Dicen que Pablo sacudió la serpiente y todo el mundo se quedó esperando y no le dio ni frío, ¿verdad? Vieron un milagro. También habla de que el gobernador de la isla de Malta también en algún momento se reúne con Pablo, lo escucha, Pablo le predica la palabra. Y entonces, amados, vemos que el propósito de Dios trasciende. O sea, en todo el recorrido de Pablo por barco, en todo lugar donde estaba y aún siendo preso, nunca cayó el evangelio y Pablo, amados, llevó realmente la palabra y cumplió el propósito que Dios le mandó a hacer. Entonces, Pablo pasó por aquí, por Creta, esta isla, luego llegó a la isla de Malta y ahí llegó hasta que llegó a Roma. A pesar de que Pablo no fue, amados, enjuiciado ni muerto por causa de lo, digamos, por la causa de los judíos que querían matarlo, realmente no fue así. Pablo fue muerto por el imperio romano por ser cristiano, igual a todos los cristianos. O sea, Nerón le dio una cacería a todos los cristianos, como les digo, los quemaba vivos, los mataba
y lamentablemente Pablo entonces fue decapitado también por el Imperio Romano. Y esa fue la muerte de Pablo. Cuando vemos y estudiamos la vida de Pablo, amados, nos damos cuenta entonces que Pablo fue el apóstol de los gentiles, ¿verdad? El misionero, el apóstol, porque la palabra apóstol o apostolado significa eso, un misionero, una persona que abre campos blancos, que lleva la palabra, que levantó iglesias, que asiste a las iglesias, que ora por las iglesias, que ayuda a las iglesias. ¿Se da cuenta? Las iglesias también recogían ofrenda y le ayudaban a Pablo. Hoy lamentablemente hemos visto que muchos apóstoles se han hecho ricos a causa de esto, o sea, han tomado lo que dice la palabra para enriquecerse. Yo no veo a un Pablo aquí enriquecido. Yo veo a un Pablo, hermanos, pobre, sufriendo, ¿verdad? Él tenía para sus viajes, tenía para poderse hospedar, pero realmente no lo vemos o sea, pudo haberse comprado un velero, pudo haberse comprado su propio barco, como muchos pastores, apóstoles hoy que tienen sus aviones privados, ¿verdad? Qué sé yo, que no viajan si no es en primera clase y cosas por el estilo que realmente son muy contrarias a la enseñanza del Evangelio. Vemos entonces, hermanos, que las circunstancias del encarcelamiento de Pablo, y por eso lo tengo aquí en estos cuadritos, vemos que estas circunstancias, hermanos, siempre fueron por persecución, fueron por celos, por envidias, judíos, ¿verdad? Contrarios a la palabra de Dios. Vemos y estudiamos también los ánimos de Pablo, hermanos. Vimos cómo Pablo en medio de todo siempre estuvo fuerte, siempre estuvo animado, motivado, ¿verdad? Y cuando se caía un poquito el Señor siempre le levantó. Vimos a un Pablo positivo que no decía, no importa lo que tenga que pasar. Recuerdan en uno de los estudios que le decían, no vayas a Jerusalén, que te van a golpear, que te van a ir, hasta le profetizaron y él dijo, ¿qué importa? Mi vida no importa, lo que importa es cumplir la palabra del Señor. Vimos entonces también, hermanos, las preocupaciones por todas las iglesias. Y esto lo vemos, hermanos, porque cuando usted lee la carta a los romanos, cuando usted lee, por ejemplo, la epístola de los Corintios, de Gálatas, de Efesios, cuando usted empieza a estudiar todos estos de Timoteo, todas estas cartas, Pablo las escribió a estas personas, a las iglesias que estaban ahí. Por eso es que el Nuevo Testamento es recopilado, amados, de muchísimas cosas que Pablo le enseñó a las iglesias, fortaleciéndolas, enseñándoles. Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, hizo la obra que Dios le mandó a hacer, tuvo la revelación del Señor, el respaldo de los apóstoles y sobre todo el respaldo de Dios. Cuando se pudieron recopilar muchas de estas cartas, es lo que hoy nosotros tenemos como el Nuevo Testamento. Por eso es que los judíos ortodoxos no creen en Jesús y no creen en el Nuevo Testamento, porque para ellos esto es mentira, ¿verdad? O tal vez, bueno, el otro día había un rabino diciendo que Pablo fue un hereje, que distorsionó el judaísmo, que enseñó cosas terribles, claro, porque ellos no creen en Jesús, pero es nuestro rey, es nuestro Señor, y nosotros sí sabemos la verdad, ¿verdad? Bueno, vemos también, hermanos, que Pablo no perdió momento, no perdió ninguna oportunidad. Para él, lugar donde iba significaba oportunidad, excepto cuando el Espíritu le decía, no vas a ir allá, vas a ir a otro lado. La oportunidad de predicar el Evangelio era muy importante para Pablo, cumplir delante del Señor esa encomienda. Vimos, hermanos, un ministerio cumplido, realmente. Y ahora lo vamos a ver cuando él le habla a Timoteo en uno de sus momentos finales. La Biblia no relata más de su muerte. Realmente es historia lo que hemos oído de cómo murió Pablo y se cree que fue así, pero los últimos años que él estuvo, ese tiempo que él estuvo en Roma, no tuvo tanta comunicación, ya no había acceso, ¿verdad? Ya no era lo mismo estar en otras cárceles allá cerca de judíos, ya en Roma era otra historia, era otra ciudad, otro pueblo, y entonces ya se sabe poco de ese tiempo en el que Pablo estuvo ahí, ¿verdad?
Y después, excepto algunas cartas que él envió, y luego, amados, su juicio ante el César también, ¿verdad? Que lamentablemente, por el hecho de ser cristiano, fue sentenciado. Pablo entonces, chiquillos y chiquillas, escribe, quizás se cree que sus últimas palabras o lo que él sentía en su corazón se lo escribe a Timoteo, ¿verdad? Timoteo era el discípulo, recuerdan que lo estudiamos, Timoteo era su discípulo amado, fue un chiquillo que él agarró jovencito, lo formó, lo discipuló, lo enseñó, y Timoteo llegó a ser un pastor, un hombre de Dios, ¿verdad? Que quedó al frente de una iglesia también. Y entonces, amados, Pablo en una de sus cartas le escribe a Timoteo en el capítulo 2, el capítulo 2 de segunda de Timoteo, y vamos a leerlo porque vean cómo se expresa ya Pablo cuando estaba en Roma. Le dice: Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor de Dios, del generoso amor que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. Vea lo que le dice: saca fuerzas, ¿verdad? Has escuchado mis enseñanzas, confirmadas por muchos. Ahora enséñalas a creyentes dignos de confianza, quienes a su vez puedan enseñarlas a otras. La palabra del Señor dice que Jesús encomendó a los discípulos chiquillos y les dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento del Señor. Hablemos de la palabra. Y en estos momentos, chiquillos, usted puede decir: bueno, Paz, ¿y cómo podemos nosotros hablar de la palabra ante todo? Mire, ahora tenemos redes sociales. Cuando usted usa el Facebook, cuando usted usa Twitter, cuando usted usa Instagram, cuando usted usa, no sé, si tiene alguna otra forma, su WhatsApp, lo que sea. Cuando usted abre su boca, hable palabra de Dios. Declare palabra de Dios. Bendiga con palabra de Dios. Anuncie el amor de Dios. ¿Sabe, amados? Hay gente, bueno, y que hace siempre la gente busca a los pastores para que les den un consejo. La gente está llena de problemas, ¿verdad? Todo el mundo necesita hablar con un consejero porque tiene muchos problemas, y es bueno, sí es bueno, porque a veces uno necesita desahogarse. Pero les voy a decir, amados, la gente lo que necesita es a Cristo Jesús en sus vidas. La gente lo que necesita es estudiar la palabra. Esos son los pasos. Y es muy importante que nosotros como cristianos y como hijos de Dios hablemos estas cosas. Cuando a ti alguien viene y te dice: mire, tengo un problema, anímelo, dígale: mire, yo voy a orar por usted. Abra su corazón al Señor. Dios te puede ayudar. Y usted, querido hermano y hermana, pueden agarrar a esa persona y disipularla. ¿Se da cuenta? No solo los pastores, porque la gente es: ay, yo estoy ocupado, si yo voy a llamar al pastor. Ay, mire, si yo le voy a decir a mi pastor, sí, y todos se lo mandan al pastor. Hermanos, cuando todos trabajamos como equipo, llevando esta palabra de Dios, déjeme decirle que la obra va a caminar, que el Espíritu de Dios se va a glorificar y que realmente estamos cumpliendo lo que Dios nos manda hacer. Cuando alguien se acerca a usted, es su oportunidad para aconsejarle, para ayudarle. Pastores, ¿yo cómo lo voy a aconsejar? Con la palabra. ¿Mm? Mire, alguien que dice: pastor, o alguien que se acerca a usted le dice: mire, hermana, o alguien que conoce: es que estoy pasando un momento difícil porque, no sé, tengo un hijo en el hospital y está muy mal. Es la oportunidad de decirle: mira, vamos a orar por ti. Mira, este es el momento de abrir tu corazón al Señor. Dios te ama, Dios ama a tu hijo, Dios tiene un propósito, y comenzar a hablarle de la palabra. Yo le aseguro, chiquillos y chiquillas, que esta persona tarde o temprano va a venir a buscarle y decirle: hábleme más del Señor. Yo quiero conocer de eso. Y tú puedes agarrar y vea, hermanos, pastorearlo, discipularlo. ¿Cómo? Eso, usted le toma su número, usted de verdad ora por esa persona. Cuando esa persona le vuelve a decir algo, usted le dice: sí, lo escucha, o le manda un consejo: mire, estamos orando por usted, mire, anime a su hijo, mire, qué sé yo. El Espíritu de Dios, chiquillos y chiquillas, siempre va a poner la palabra en nuestra boca.
Pero amados hermanos, yo les exhorto en el amor del Señor y para este 2022 es necesario que todos trabajemos y hagamos la obra de Dios, porque todos creemos a veces que la obra de Dios es estar en la iglesia, es servir, estar en un culto, orar por alguien nada más. No, esta es la obra más importante. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Lo que hacemos en la iglesia es importante porque tenemos que recibir a los hermanos. Somos una familia y hay que trabajar y sustentarla. Pero este trabajo de llevar la palabra, mis amados, es de todos. No es solo los evangelistas, no es solo los pastores, no es solo los maestros de escuela dominical o póngale nombre. Esto es de todos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, seguimos entonces. Vea lo que dice Pablo. Pablo le dice entonces, enséñales a los creyentes dignos de confianza, quienes puedan también enseñar a otros. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Pablo le habla en su corazón a Timoteo y le dice, yo estoy sufriendo, yo no la estoy pasando bien. Pero le dice, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil. ¿Ah? En otra versión dice, ningún soldado, ninguno que milita en la obra de Dios se enreda en las cosas de la carne, ¿verdad? O sea, si estamos en el Señor, amados, hagamos las cosas con excelencia para el Señor. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Está hablando como, ¿verdad? Como un soldado de ejército. Cuando un atleta participa en una competencia, le dice Pablo, no puede ganar a menos que obedezca todas las reglas. El campesino que ha trabajado duro tiene derecho a ser el primero de recibir su parte de la cosecha. Piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Qué hermoso. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, piensa como un soldado. Un soldado está presto, un soldado está alerta, un soldado tiene estrategia. O sea, levántese, anímese. Cuando uno le pone ganas, cuando uno hace la obra de Dios, Dios siempre va a traer recompensa, va a recibir su bendición. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y que cuando un atleta gana es porque siguió todas las reglas. Entonces, en palabras ticas le está diciendo, Timoteo, esfuércese, sea guerrero, levántese ánimo, haga las cosas bien, no se suelte del Señor, póngale, échele ganas hasta el final. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y le dice el verso 8, nunca olvides que Jesucristo es quien resucitó de la muerte y vino de la familia de David, enfocándole esa parte judía, ¿verdad? Tal como lo dicen las buenas noticias que yo les anuncio a todos. Ahora, estoy sufriendo, le dice Pablo, por esas buenas noticias hasta el punto de estar encadenado como un criminal. Estoy encadenado, estaba dolido, estaba cansado, hermano. ¿Usted sabe lo que es usted dormir con cadenas noche tras noche en una celda fría, húmeda, sucia, con animales, con hambre, con frío? O sea, póngale nombre, hermanos. Eso estaba diciendo Pablo. Yo estoy sufriendo por estas buenas noticias hasta el punto de estar encadenado como un criminal. Pero el mensaje de Dios, escuche lo que dice, no está encadenado. Yo puedo estar sufriendo, yo puedo estar pasando un montón de cosas, pero la palabra de Dios tiene que seguir. Conmigo, sin mí, la palabra de Dios tiene que seguir porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tremendo, hermanos. Y vea lo que dice el verso 10. Por eso soporto todo con paciencia, por el bien de los que Dios ha escogido. O sea, me aguanto como los machos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Me aguanto como los machos, porque vale la pena, por el bien de los que Dios ha escogido. Lo hago para que puedan tener salvación, que se encuentra, ¿en dónde se encuentra la salvación? Únicamente en Jesucristo, y disfruten de la gloria eterna. Esto es cierto, dice Pablo, si morimos con Él,
también viviremos con Él. Ay, chiquillos, yo me voy a poner por aquí. Ay, chiquillos, ¿qué nivel? Como dice Junior Oporta, ¿qué nivel? Estoy sufriendo. Sí, estoy pasándola mal. Porque hermanos, estamos combatiendo los cristianos hoy en día, y yo lo digo personalmente, con un montón de sufrimientos que uno no los quiere llevar. A mí el otro día el médico me dijo, Pastora Yerlin, llévela con calma, empiece a descansar un poquito más, está llevando una vida muy ajetreada, tiene muchas cosas que hacer, y esto ya se le está manifestando ahí bueno, en unas arritmias cardíacas, amados, que no me dejan dormir a veces. Y yo comienzo, no, yo reprendo al diablo, yo no acepto esto, que esto y que el otro, porque sí. Pero el otro día orando al Señor, el Señor me dijo, ¿y si soy yo? ¿Y si ya es tu tiempo? Porque el cuerpo se va desgastando, amados. Porque todos tenemos en algún momento que llegar a la edad donde ya no es igual que antes. Usted ve a las personas adultas mayores, ya hablan despacio, ya ven diferente, ya les cosas. Este cuerpo se va desgastando, aunque nuestro espíritu se rejuvenece, nuestro cuerpo se va desgastando, pero no queremos aceptarlo. Qué montón de peticiones de oración, de discernimiento, de sabiduría necesitamos pedirle al Señor para saber, hermanos, cuando Dios nos está diciendo ya es momento para que descansen o ya es tiempo de pasar por aquí, porque en todo, amados hermanos, en Cristo Jesús, en todo hay un propósito. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y no queremos sufrir, nos resistimos a estas cosas. Y yo veo a un Pablo diciendo, sí estoy sufriendo, sí estoy pasando esto, me duele, pero no importa si tengo que pasarlo, porque si esta es la voluntad de Dios, yo voy a aguantarme esto para que la obra de Dios camine. ¿Qué nivel, chiquillos? ¿Qué nivel? Y llegar a decir, lo soporto con paciencia por el bien de los que Dios ha escogido. Lo hago para que puedan tener salvación los que se encuentren en Jesucristo y disfruten de la gloria eterna. Y ya lo dice con convicción. Y si morimos con Él, viviremos también con Él. Por eso Pablo dijo, chiquillos y chiquillas, para mí el vivir es Cristo. Vivo para Él. Pero el morir, es ganancia. Porque los que morimos en Cristo, amados, ya no sufrimos más. Ya no tenemos que pasar estas cosas. Dígame si esto no es para glorificar a Dios. Pero el tiempo que estemos en la tierra, aunque tengamos que padecer y pasar un montón de cosas, amados, el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Esto es precioso, chiquillos. Yo me gozo, yo lloro y le digo gracias, Señor, porque he pasado muchas situaciones. A veces me siento afligida y sí, hermanos, porque cuando tengo ya varias noches de no dormir me siento muy mal. O sea, ya obviamente comienzo a perder equilibrio, no me concentro bien y me siento un poco limitada y bueno, yo sé que para el 2022 tengo que llevarla con calma y vamos a tener que reorganizar algunas cosas en MMR y yo sé que todos ustedes los que están ahí, vamos a trabajar en equipo y también tenemos una iglesia virtual. Beso a todos allá en Estados Unidos, a Merlita y a Dieguito y a Diana y a tanta gente que nos ve en diferentes países, que también vamos a seguir adelante, hermanos, por medio de las redes sociales. Tenemos una iglesia virtual y gloria a Dios por eso. Pero el trabajo es mucho, hermanos. Pero yo puedo decirte, como dijo Pablo, yo puedo estar enferma, o para estar en alguna necesidad. Pero la palabra de Dios no está enferma, la palabra de Dios no está encadenada. Y gloria a Dios, hermanos, porque podemos seguir adelante, podemos seguir llevando este evangelio. Amén.
Esto es maravilloso. Pablo dice entonces en el verso 12, si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, escuche qué lindo, entonces reinaremos con él. Aunque estemos pasando situación difícil, persevera, chiquillos y chiquillas, adelante en el Señor. Para poder reinar con Cristo tenemos que ser valientes en esta tierra. Si decimos que no lo conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Si dejáramos de ser fieles, Él sí sigue siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. No podemos negar al Señor, amados. Pero aunque el ser humano es injusto y a veces nos olvidamos del Señor, el Señor no se olvida de nosotros. Él sí permanece fiel. Este fue uno de los consejos o de las últimas cartas que Pablo escribió, diciéndole todo esto a Timoteo. Chiquillos, el apóstol Pablo escribió 13 cartas, conocidas como las epístolas. Él escribió el libro de Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, escribió el libro de Gálatas, escribió el libro de los Efesios, escribió a los Filipenses. Recuerda que él estuvo en Galacia, en Éfeso, en Filipo, ¿verdad? En Colosenses, a los colosenses también. Escribió en Tesalónica a los tesalonicenses y escribió 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Le escribió a Timoteo, que era su hijo espiritual. Le escribió a Tito y a Filemón también. Estas son conocidas como cartas paulinas. Y precisamente, amados, Pablo entonces escribe, sustenta y le enseña a las iglesias cristianas todo lo que Dios le reveló. De hecho, cuando estudiamos Tesalonicenses nos damos cuenta, amados, de que en 1 Tesalonicenses 4 es cuando Pablo habla sobre el arrebatamiento. A él le fue revelado, ¿verdad? En otras cartas habla del aguijón, en otras cartas habla del Espíritu Santo. O sea, es maravilloso, hermanos. Y el otro año, yo espero en el Señor poder seguir dando estudios y por este medio es una gran bendición y yo espero que ustedes también estén con hambre, chiquillos, con hambre de seguir estudiando la palabra del Señor, porque ella es sustento a nuestros huesos y alimenta nuestro espíritu. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Chiquillos, ha sido una gran, gran bendición y quiero terminar orando por ustedes, que han sido valientes, que me han acompañado. A veces me aflijo porque uno ve cuántas visitas tiene el canal y a veces digo, yo son muy poquitos los que están viendo los estudios, pero sigo orando para que Dios siga tocando corazones y ahí mientras no los quiten, ahí van a estar los estudios para que puedan seguir adelante estudiando también. Y como les digo, en este 2022 esperamos en Dios, chiquillos, seguir adelante con otros estudios de la palabra para seguirnos llenando de Él. Voy a orar por ustedes, amados, y démosle gracias al Señor por todo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos haber disfrutado de estos 20 estudios, Señor, sobre la vida de Pablo y sobre todo lo que trascendió en este tiempo, Señor, a través de tus siervos, los apóstoles, que sabemos que son los mártires que habla la Biblia, y sabemos, Señor, que también tú traerás gran juicio a la tierra por tanta injusticia y tantas cosas que se dieron, Señor. Es tremendo conocer tu palabra, pero gracias, Señor Jesús, porque tú te mostraste a tus hijos y te mostraste dándoles este propósito, te han mostrado a nuestros corazones, nos sigues mostrando los propósitos y sabemos que lo seguirás haciendo. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Padre. Y en el nombre de Jesús te damos la gloria ahora y siempre. Te pido que bendigas a mis hermanos, que sigas, Señor, tocando sus corazones y llenándolos de tu palabra, llenándolos de tu gracia, llenándolos de tu misericordia y de tu favor. Te damos la gloria, Padre, por todos, Padre Celestial, nuestros hermanos en el mundo y que tu palabra siga corriendo como río. Te lo pedimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
y amén. Chiquillos, gracias, un abrazo, los amo mucho, felices fiestas, que este fin de año la pasen súper lindo con sus familias, que disfruten, hermanos, hablen del amor de Cristo, hablen del nacimiento de Jesús, hablen de la muerte y resurrección, hablen del arrebatamiento, hablen de lo que viene a la tierra y sobre todo de que Dios, el amor del Señor, sigue vigente hasta este momento para todos. Que Dios me los bendiga, mis chiquitos. Nos vemos entonces hasta el próximo año. Ahí les vamos a hablar en enero para ver cuánto vamos a arrancar de nuevo con el próximo estudio, ¿verdad? Y qué vamos a compartir con ustedes. Espérenlo porque va a venir, de verdad que sí. Que Dios los bendiga y buenas noches. Muchas gracias.